Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora estamos con ya el grupo completo y el equipo completo y por favor preséntense de aquí para allá, por favor. Hola, buenas tardes, soy Selene. Yo soy Wendy. Octavio. Hola, yo soy Betsabe. ¿Betsabe o Bersabe? Va con el Bueno, de las dos, ¿no? doble personalidad, Doble. ¿me parece? Bersabe, muy bien. Es que yo te puse aquí Bersabe y luego Bersabe, luego me van a reclamar. Bueno, y ahora toca hablar de ovnis. Muy bien, no te creas. Sí. Ahora vamos ¿Por a qué hablar. de ovnis? Bueno. ¿Nadie trabaja con niños aquí o qué? A ver, no, nadie. Estuviera Alex, él sí, para que veas. Bueno, seré la primera. Pero entonces. de aquí eres la primera y la exclusiva, para que veas. Perfecto. Muy bien, pues iniciamos con el tema de fantasías y miedo de los niños al infanticidio. Así Échale, es. Selene. Bueno, vamos a tratar este tema. Creo que muchas personas podemos, ahorita en la edad adulta, podemos negar que tuvimos fantasías y miedo a que llegara en algún momento en este caso particular, nuestros papás a hacernos algún daño. No sé si lo tengamos consciente, inconsciente, pero por lo regular existen esos miedos. ¿Por qué? Aquí entra de nuevo el complejo de Edipo, entran también cómo se lleva la relación que hay entre padre y madre, pero bueno, vamos a hablar en especial de un libro que se llama Para que la bruja no me coma, de Dorothy Block. Es una norteamericana y bueno, muy bien. Ella dice que las fantasías de los niños van más allá de una función de satisfacer deseos. No son nada más para esto, no nada más lo que los niños creen, lo que los niños imaginan, sino o lo que quieren obtener, sino es por una razón en especial. Ya sea que están sufriendo algún maltrato o alguna carencia de los niños en esto. También comentaba que la fantasía representaba en el niño un intento de defenderse contra el miedo de ser asesinado. ¿Por qué? ¿Por qué los niños, por qué ustedes creen que los niños puedan tener miedo a ser asesinados por sus padres? Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Les pregunto? Es pregunta. Es pregunta. Sería interesante hacer una nota aquí, que las fantasías o los deseos, de los que alguna vez son parte de lo mismo o caras de la misma moneda, que a veces se pueden representar en miedos también. Entonces un deseo, ahorita tu pregunta, el miedo, ¿no? El miedo, ¿por qué saldría? A veces un deseo llega a un punto en el que se transforma en miedo. Entonces, por decir, menciona Klein en algún artículo como el de Stete, de 1936, menciona que así como un niño primero toma a la madre, al principio la toma como partes de objetos fragmentados. En este caso se centra en el pecho. Y es el pecho bueno y el pecho malo, ¿no? Así el pecho bueno cuando satisface su necesidad y el pecho malo cuando no la satisface. Y es principio igual también de Freud, de placer y displacer. Entonces, tomando este principio, pues se vuelve un miedo el que él piensa que al haber una succión está devorando a la madre, y para él su deseo se está satisfaciendo de una manera natural, pero a la vez cuando se aleja piensa como si lo hubiera consumido. Entonces ahí empiezan a hacerse algunas fantasías sobre que ya consumió a la madre, y pues su primera fantasía sería ya sea tener el pecho, pero también su miedo sería el que no lo tenga, ¿verdad? Así es. De hecho, es una de las donde se va formando en los niños estas fantasías, ¿no? Perdiendo cosas y teniendo esta ambivalencia de situaciones, ¿no? Que tiene una, pero de pronto ya no la tiene. O sea, y todo esto va formando los miedos, va formando a lo mejor fantasías en los niños que pueden al rato, más tarde, hacer que haya entre los padres puede haber situaciones de conflicto más fuertes, porque
no se pudieron separar o darse cuenta el niño que es algo natural, ¿no? Que de pronto va a tenerlo, de pronto no. Yo creo que esto va un poco ligado también al reflejo de las necesidades del niño, ¿no? Porque el niño de entrada teme ser olvidado por sus necesidades, ¿no? Y lo menciona la autora del libro. Entonces él se da cuenta de alguna manera, directa o indirecta, de su vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también se da cuenta de que de alguna manera los padres dominan. Y entonces él tiene que reprimir algunas de sus emociones, y esta represión puede causarle miedo porque no es capaz de ser en su totalidad, ¿sí? Y esta represión es lo que en el adulto se podría decir que esta represión se va al inconsciente, y son los miedos que ahorita no recordamos que tuvimos en la infancia, ¿no? A ver, dime, Wendy. Bueno, de hecho Block lo menciona como, pues, que es normal porque el niño, pues, es chiquito, o sea, tiene un tamaño menor al de los padres, y de hecho se puede comparar con un ratón. Sin embargo, el ratón tiene más facilidad de escapar que el niño, porque el niño está impedido de cierta forma porque él está a cargo de los papás. Entonces él no puede irse corriendo o no puede escapar porque lo pueden regañar. Y de hecho los miedos, o sea, estas fantasías a que los papás lo maten o lo odien, dependen de si él recibe amenazas durante los primeros 5 años, y de si sus papás pelean entre ellos, o si su mamá es agresiva con demás personas, porque como es su ejemplo a seguir, él cree que su mamá es enojona y podría llegar a cometer un asesinato, y si él se porta mal es probable que ese asesinato sea cometido hacia él. Es por eso que se desarrolla. Sí, es lo que, como tú dices, Wendy, hablaba la autora del libro, la vulnerabilidad que tienen los niños y cómo se sienten ellos desprotegidos en cierta forma, porque se sienten más pequeños, porque saben que la fuerza con los papás no es la misma, que de cierta manera los papás ejercen, son figuras de autoridad que ejercen cierta fuerza ante ellos, y pues esto va, dependiendo también el carácter de los papás, van a ir creándole las fantasías a los niños, como desde que los niños imaginen, fantasíen que ellos pueden matar a sus papás de 1000 maneras, con monstruos, con aliens o con lo que quieran. Pero esto va a ir formando las fantasías de los niños, el trato que vayan teniendo con los padres. Al principio hay una parte en la que el niño se siente de alguna manera omnipotente, o es omnipotente porque obtiene sus placeres automáticamente. Entonces se empieza a formar desde el punto en que está fragmentada primero la madre, que sería como la figura más importante, y obtiene el pecho, en este caso, como ya mencionaba, cuando por decir llora, pues vienen a alimentarlo. Entonces siente de alguna manera que él con solo pensarlo lo materializa de esta manera y se alimenta. Después, aquí mencionaba Selene, hay un principio de sadismo en el niño, en el que es alimentarse nada más y sin importarle pues la madre en este caso. Todavía no la visualiza de una manera completa, y pensar que en esta primera etapa del niño pues es como se va confrontando hasta tener una totalidad de la madre, o ya la figura completa. Después ya de ser el pecho bueno o el pecho malo, ahora ya es la madre buena o la madre mala. Y pues como decíamos, el deseo inclusive se llega a monstrificar, haciéndolo en pesadillas, podríamos decirlo. Hay una película interesante, yo creo que algunos la han visto, la de Donde viven los monstruos, en la que menciona mucho este caso, y inclusive los primeros minutos de la película, para los que lo han visto, pues es como determinante, porque está la madre y a la vez está como ausente, y entonces el niño empieza a imaginar y crea un universo donde son monstruos los que conviven con él, y él quiere ser un monstruo para no ser devorado. Entonces el monstruo viene a representar muchas veces, aunque menciona muchos personajes de su misma historia, pues un monstruo puede ser la madre, en la que va a ser devorado porque él piensa que la devora a sí mismo al alimentarse de ella. Que fíjate, estas son las figuras de los cuentos de hadas, de la bruja, pues que al fin de cuentas se come a los niños, y de el lobo, que es el papá malo que se come a los niños. Pues al fin de cuentas esa es la representación
que pueden hacer los niños al infanticidio, pues a ese miedo de ser comidos o devorados. La mayoría de los cuentos siguen como ese parámetro, ¿no? Si está la reina, es como la madre buena, la princesa también es la madre buena, y a su vez hay una madrastra, que es la madre mala, o la bruja, que es la madre mala, y pues también aquí aparece el padre, ya sea como un cuento, por decir, Caperucita Roja, el leñador sería el padre bueno, y el lobo es el padre malo. Entonces siempre hay esa ambivalencia entre los personajes, el bueno y el malo, que para el niño son representantes, y por eso también la importancia de estos cuentos en esta etapa, en la infancia, porque ayudan como a representar sus miedos y a tratar de llevarlos pasajeros. De hecho también, o sea, en los cuentos infantiles también se presenta el hijo bueno y el hijo malo, porque, o sea, parece siempre una desobediencia. Por ejemplo, en Caperucita toma otro camino, aun y cuando la madre le había dicho que no, y es así cuando se encuentra con el padre malo y la madre mala. Y también igual Hansel y Gretel tienen a los padres buenos que les piden que los obedezcan y todo, y ellos creen que son padres malos por el simple hecho de pedirles que los ayuden en la casa. Ellos escapan desobedeciéndolos y se encuentran con la madre mala que se los quiere comer. Y que en el fondo esto va a generarle también al niño, de alguna manera le genera ira, Claro. porque la madre mala lo reprime, lo castiga, de alguna manera le castra, y entonces el niño genera ira, y en este generar ira él siente deseos de matar a la madre. Así es. Y como no lo puede hacer de forma consciente, pues lo hace a base de la fantasía o en las pesadillas, ¿no? Que al final, como decía mi compañero, pues no es más que la representación de lo que él está viviendo. Pero maquillado con sus Exactamente, cuentos. porque no lo puede vivir de manera directa, Ujú. si no sería una realidad demasiado cruel. Sí, claro. Sí, de hecho también Bloch lo menciona, diciendo que o sea, el niño tiene que estar irritado para poder imaginar estas cosas, porque entre más irritado esté, él piensa que es más peligroso, y entonces le da más miedo y más frustración sentir que él puede matar a alguien. Pero fíjate, bueno, esta Bloch dice irritado, pero más sin embargo sería como la ansiedad, pues así más freudianamente sí. sería algo más ansioso, ¿no? Sí, y esto, lo que hablaba Wendy en cuanto a los cuentos. El niño también lo mencionaba Bloch. En cuanto a los niños se dan cuenta de que desobedecieron a los papás, puede también venir sentimientos de culpa hacia ellos y ver que en cierta parte entrar en conciencia que ellos están provocando que sus papás reaccionen así, que tengan sentimientos de enojo, tengan coraje contra ellos y se den estas fantasías. ¿Por qué? Porque pueden pensar que fue la culpa de ellos porque no siguieron las órdenes de su papá, o pues de cierta manera más bien automáticamente el niño, cuando se da cuenta que no obedeció, tiene sentimientos, se siente culpable y del desastre que pueda provocar en su familia o que haya provocado en cuanto a la ira de su mamá, ¿no? Sí, de hecho menciona que cuando el niño siente culpa es cuando se desarrolla el cólera o la frustración dentro de él, para que él sienta que es malo, que puede llegar a cometer un asesinato. Lo pega lo de la culpa y el cólera. Sí. Hay un caso de Melanie Klein, menciona a la niña de nombre Ruth, en la que la llevan a análisis porque tiene un desapego con los padres. En este caso la habían alimentado primero con el pecho, y después al hacer la transición a dejar el pecho, pues empieza a tener un alejamiento de los padres, más apegado hacia la madre o enfocado hacia la madre, en el que pues la llevan a análisis, y esta Melanie Klein es lo que resuelve que pues al haber pasado este cambio del pecho al alimentarla ya de biberón, por decir, pues ella tiene un alejamiento, porque es muy fuerte pensar como que se lo iban a quitar de pronto. La habían alimentado brevemente y creo que la madre tenía problemas de pecho, de lactancia,
y pues tiene así como momentos en los que regresa y en los que la alimentan y no la alimentan con el pecho, no la alimentan, y como que va creando la idea pues más acervada de decir si hay un pecho bueno, un pecho malo, o si hay una madre buena, una madre mala, porque para un principio son como dos personas para el bebé o para el niño, mientras que una es la entidad buena y una es la entidad mala, él no las visualiza como en una persona, piensa que es una persona diferente la que lo quita el alimento y una persona diferente cuando llega su madre. Entonces de alguna manera pues mencionan varios autores, en un principio todos tenemos como una estructura psicótica, y pues aquí se alimenta, porque al estar alimentándola y no alimentándola, pues ella piensa que hay dos personas diferentes que están conviviendo con ellas, que en sí son la misma madre. Y pues de aquí es lo que ella menciona, llevándolo a las fantasías, desde que son con bastante sadismo los sueños, e inclusive llegan como al canibalismo, de que sienten que se comen a la madre, pero al externarlo así de esta manera, que sienten que se comen a la madre, siempre tienen el miedo a que ellos también van a ser comidos alguna vez por la misma madre, pero en este caso sería la madre mala y los que ellos consideran, y por eso inclusive, aquí mencionan este caso, que era como su miedo a que llegara la madre mala en la noche, porque era cuando le quitaban el alimento o le podían llegar el alimento. Entonces ella esta niña tenía como el miedo a ser devorada por la madre, porque ella de alguna manera como introyectaba el pecho, pues era a base de la succión, ¿verdad? Y de alguna manera, como dice Melanie Klein, también esto al niño le da una inestabilidad emocional, ¿sí? Que lo lleva lentamente, si el niño no se le da la estabilidad que él requiere, o lo va a llevar a una fantasía total, que es en el caso de los niños que pueden cambiar hasta pensar que viven sus fantasías ya diariamente, todo el tiempo, o lo puede llevar a una inhibición de la fantasía, ¿no? O en su defecto, ya yéndonos a extremos muy amplios, pues puede ser que sea una persona neurótica, ¿no? Desde pequeño va a ser un neurótico totalmente declarado. Bueno, los niños, aquí la autora también hablaba sobre el complejo de Edipo. ¿Cómo creen ustedes cómo ven ustedes que tenga relación esto? Porque también se hablaba que Freud en su teoría no mencionó todo lo que en realidad está de la leyenda griega, creo que es lo de Edipo, en lo cual la original o lo que Freud omitió fue que los papás a un principio querían asesinar a Edipo, antes de que se pasara todo esto de que Edipo pensó matar a su papá. Y bueno, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Creen que sí sea parte importante ahora en el tema que estamos hablando, en las fantasías que pueden tener los niños? Yo pienso que el Edipo es totalmente fundamental, ¿no? Sobre todo en nuestra teoría psicoanalítica. Entonces, creo que sí lo dejó como de lado, pero no deja de estar presente. De hecho, ahora ya se ve el panorama más amplio, ¿no? Al decir, bueno, realmente la idea principal de los padres era deshacerse del hijo, era matarlo. Y de alguna manera vemos cómo, aun cuando hoy en día los padres no lo manifiestan claramente, que quieren matar a sus hijos, hay agresión. Hay cierta tendencia, de hecho aumenta ya hoy en los asesinatos de madres a sus hijos, ¿no? Y entonces ves cómo definitivamente el Edipo se está cumpliendo en todas sus etapas. Aunque lo haya omitido Freud, sí, exactamente. En un tiempo fueron muy raros los casos de infanticidio que se daban, ¿no? Pero ahora cada vez están más presentes y no son... Las agresiones que tienen los padres hacia los niños no son simples, llegan a ser agresiones muy severas, como, bueno, hace tiempo pasó aquí la muchacha que mató a sus hijos quemados, los han matado ahogándolos y sin fin de cosas, ¿no? Y son todas estas... cosas inconscientes que puede tener la madre del complejo de Edipo hacia los niños. De hecho, se dice que la madre inconscientemente odia a su hijo. O sea, por varias razones. Porque la puso gorda, porque por 9 meses parecía un baloncito, porque... No, pero no todas, algunas sí, otras no, pues depende cómo lleven el embarazo. Depende.
Pero, o sea, el punto es que también por los dolores, por todo lo que a él le hizo pasar durante ese tiempo y porque de cierta forma le quita su tiempo al nacer, la madre lo odia inconscientemente y esto jamás es aceptado. Pero si no es bien llevado, el niño llega a sentirlo. Aun y cuando nada más ella está en el vientre, llega a sentir ese rechazo al niño. Digo, el rechazo a la madre. Sí. Y de hecho también Bloch menciona un caso en el que el niño empieza, sí, creo que sí, o si no lo leí en otro libro, que no me acuerdo. Empieza, así nace el bebé y rechaza a la madre, la empieza a empujar en cuanto nace. Y eso es como muy extraño porque tú creías que el bebé enseguida va a querer aferrarse a ella. Pero fíjate que el complejo de Edipo, digo, cuando se actúa o cuando se actúa mal es porque obvio que el del papá y de la mamá están mal. Sí. No porque, digo, el complejo de Edipo del niño o todas estas fantasías que se vuelven realidad es porque los padres tienen un mal Edipo. Entonces, pues obvio que lo van a actuar y pues con las consecuencias, digo, trágicas al fin de cuentas como la mitología. Pero no, digo, la mayoría se supone que tiene un buen Edipo y que no matan a los niños y pues ya todos son tranquilitos y los aceptan, pero en estos casos pues es todo eso y lo que vemos, ¿no? A nivel ya de realidad, de tragedia. Yo creo que en este tema sí está muy ligado el complejo de Edipo, y aunque Freud más que nada no se apegó tanto a la mitología, más bien lo tomó pues como un concepto más, y para tratar de explicarlo, el enriquecerlo desde un concepto más psicoanalíticamente. Lo toma diciendo, bueno, aquí vemos en todos estos casos cómo el apego en principio es con la madre, ¿verdad? Del bebé o del niño, es primeramente con la madre, y sí hay pues es un cambio significativo para tanto la vida que va naciendo y como para la vida que ya está. En este caso la madre, pues ahora darse cuenta, o muchas veces con el bebé que es primerizo, o pues darse cuenta que ahora está acompañada o ahora depende alguien más de ella. Entonces sí, hay muchos cambios inconscientes, como estos que mencionan, que puede haber hasta incluso odio, pero menciona bien el maestro, es una consecuencia de que si ellos no formaron su Edipo de manera correcta, pues lo repiten automáticamente con el nuevo niño, y de aquí llevándolo a un extremo, que haya un mal Edipo en la madre, y bueno, en los padres en sí, pues es cuando llegan al infanticidio. Ahora mencionaban, las estadísticas apuntan a que ha ido en incremento, claro que también, si lo ponemos en una balanza, pues hay más madres que van a tener un buen Edipo, ¿verdad? Pero es sorprendente que actualmente, o será por la difusión que se le da, hay una tendencia a ir aumentando, e inclusive de maneras que uno dice pues son inhumanas, que los ahogan o los tiran directamente, ya depende de la forma, es como ellos de alguna manera lo materializan, pues si no lo quieren, directamente lo van y lo llevan a un depósito de basura. Entonces a uno se le hace sorprendente, pero es como la estructura que está mal el Edipo de la madre, y pues de esta manera ellos lo consideran así, como un objeto más, y por eso lo tiran o lo ahogan para tratar como de borrarlo de su panorama. Entonces es consecuencia, un mal Edipo influye en el Edipo que es de la nueva vida, y llegando a un extremo pues es directamente matarlo, ¿verdad? Pero fíjate que, bueno, digamos, todavía está mucho mejor de que lo abandonen a que lo maten, ¿verdad? Sí, claro. Porque tiene una ligera vida, pues ahí, digamos, no llegó tanto al infanticidio el de, bueno, obvio, pues el de matar al niño, sino que lo abandona. Que bueno, no deja de ser, digamos, de los tres temores que hay de la infancia, que son los mismos de adulto, el ser muerto, el abandono y la oscuridad total, ¿no? O la ceguera, como quien dice. Entonces, esos tres son los, digamos, los temores más infantiles que hay, que siguen en toda la vida. A fin de cuentas, digamos, uno le tiene miedo a todo esto, ¿no? A quedarse, a la muerte, a la soledad y a la oscuridad. Entonces, son a fin de cuentas miedos infantiles, pues ¿de dónde más? Pues de la infancia, que si no se superan, entonces pues van a seguir presentes en la persona. Pues el miedo a la oscuridad, que es, bueno, en un niño se entiende, en un adulto ya no, pero existen los casos, ¿no? Bueno, regresando al título del libro, como aquí lo mencionan a la bruja como personaje, y en muchos otros títulos ya más comerciales, cuentos, pues siempre estos miedos se ven reflejados a lo largo de la historia. Haciendo un análisis rápido, por decir, el miedo a la oscuridad, pues es un bosque, ¿verdad? Cuando a veces se aparece el bosque, ya sea en Blancanieves, en Hansel y Gretel o demás cuentos, donde la oscuridad se representa como un bosque o lo desconocido, ¿verdad?
El miedo al abandono, pues también, en este caso ya si hay una madrastra o si hay la bruja o demás, el personaje que se vaya a abordar, pues es que lo rechaza o que lo evita y que lo manda, ya depende del cuento, pues lo aleja de ella. Y el miedo a la muerte, pues también siempre se ve presente en todos estos cuentos, en el que quieren acabar con el protagonista, que sería el niño, ¿verdad? O el bebé, ya sea en estos cuentos que mencioné, pues mandando a alguien a matarlo, o siempre está ese miedo. Entonces toman esta estructura todos los cuentos, y lo mismo es el éxito que tienen, por lo menos entre los niños y también pues entre los adultos, ¿no? Porque de alguna manera pues uno escoge esos cuentos al ser padre de familia a ponérselos a sus hijos. Entonces siempre está, como menciona el maestro, teniendo esos miedos que tuvimos en la infancia o que eran a base de pesadillas o inclusive monstruos, ahora siendo adultos, pues se vuelven a repetir, ¿verdad? Teniendo el miedo a esto, a la oscuridad, al abandono, y pues ya después se van haciendo, bueno, tomándolo a más escala, pues el miedo ya inclusive ahora con la pareja, pero siempre son esos miedos, la muerte, la soledad y la oscuridad. Y que no solamente queda reflejado en el bosque, no en los cuentos. Por lo regular, la madrastra o la reina mala o el malo siempre es oscuro. Sí. Y entonces ahí ves cómo se duplica el miedo. De alguna manera tienes a la madre mala, a la que le tienes miedo, y lo refuerzas con la oscuridad, que también le tienes miedo. Entonces el miedo se hace más marcado o más grave, ¿no? Más grande. Sí, de hecho, en todos los cuentos, como dice Betsabe, ya va siendo doble, de llamarlo de alguna forma, ¿no? Y podemos seguir analizando cuentos y vamos a encontrar que no nada más es la mamá, sino las madrastra, o los eventos que vienen desconocidos para el personaje principal del cuento. Y vamos reflejando también aquí esto y los miedos que tienen los niños, los miedos que pueden tener el personaje del cuento. Pero también hay otra cosa importante. Los niños, ¿cómo pueden, en sus fantasías de los niños pueden ser también convenciéndose de que no siempre va a ser mala la mamá, ¿no? Que la mamá sí los quería, pero él ya tuvo un error pequeño y va a reaccionar en contra de eso, de él. ¿Y cómo puede presentarse esto? Con un monstruo, por ejemplo, con un monstruo que pudo haber sido su amigo, pero el niño se equivocó, tuvo un errorcito y él ya lo quiere matar, lo está siguiendo. Y de hecho en otro artículo que leí así lo mencionaba, que había veces que los niños podían imaginar a monstruos o personas extraterrestres como sus amigos, pero podía haber un factor que desencadenara ese miedo o ese odio del que era su amigo por dañarlo. Esta sería más la función del yo, ¿no? Porque habla de que el yo ayuda a crear la fantasía para afrontar ese miedo y de alguna manera llevarlo a la aceptación de la situación que está viviendo. O sea, el yo hace el trabajo de ayudarle a hacer la fantasía y de llevarlo a aceptar la realidad que vive. Hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, de Bettelheim, en donde menciona, aquí menciona, la Cenicienta da respuesta a algunos interrogantes respecto a la figura de la madrastra. ¿Por qué la disociación de la figura de la madre en los cuentos tradicionales? Dice, la madre predípica, buena y maravillosa, y la madrastra edípica, cruel y malvada. Y en la vida de un niño siempre hay un momento en que siente hacia su progenitor odio y amor. Permiten que el niño pueda disfrutar de las fantasías de venganza frente a la madrastra del cuento sin sentir culpa ni miedo alguno respecto al progenitor. Y volvemos a lo mismo, para el niño está la madre, pero en algunas veces es la madre buena y en algunas la madre mala, pero para él son dos personas distintas. Entonces en los cuentos les da como este goce en el que pues acaban con un final bien o un final bonito, feliz,
en el que hay una venganza hacia la madrastra y para él pues se siente de alguna manera placentero esa venganza que tiene hacia su propia madre, claro, en el inconsciente, o la madre mala, por haberlo castigado, y ya lo materializábamos de diferentes maneras, pues al mismo destete o a una prohibición o que no hagas esto o demás, pues es cuando actúa como la madre mala, o al menos en los primeros años o meses, y de esta manera con los cuentos de hadas se refuerza diciendo como hay una venganza hacia la fantasía que se puede así ver pragmatizada, ¿no? Por otro lado, también esto le ayuda al niño a crear su yo, ¿no? O sea, ya viendo desde el inicio de crear el yo, el niño no tiene un yo, porque es parte de la madre. Entonces, al hacerla mala, puede empezar a ubicar sus defectos, y al ubicar sus defectos va estructurando su yo, y va generando su independencia. Y esto obviamente pues lo mete en conflictos como se menciona, ¿no? Pero fíjate que esa parte, bueno, es lo que ya decía Klein de las posiciones de la esquizoparanoide, cuando se divide a la madre en dos, bueno, en buena y en mala, el niño también en bueno y en malo, y que ya posteriormente, ya en la posición depresiva, ya lo va a unificar. Esas dos madres que tenía mala y buenas va a ser la misma con sus características, que a veces es buena y a veces es mala, pero sabiendo sus lo que lo hace ser mal y lo que se hace ser buena, no solamente que se cambie así como de careta nomás porque sí, que es lo que no entiende el niño, ¿no? ¿Algo más antes de irnos a pausa musical? No. Ay, no, entonces nos vamos hablando de miedos al abandono, nos vamos con esta canción. Muy bien. El último habitante del planeta contó el dinero y se tomó su tiempo. Pensó gastarlo todo en una noche. ¿Para qué lo iba a guardar? Primero ver que estrenan en el cine, después mi restaurante favorito. Buscó en su agenda con una sonrisa para ver a quién llamar, y pensó: ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. Cazó una mosca al vuelo con desgana, cerró la mano y la agitó despacio. Contó 1, 2, 3, 4, 400. Luego la dejó volar y pensó: ¿quién será tan feliz como yo? Gira el mundo a mis pies para mí, porque sí. El último habitante del planeta miró al espejo y vio su propia cara. Palpó la superficie con los dedos y le pareció brillar.
continuamos. Espero les haya gustado la canción. Si no se traen para la otra, el suya, para que luego no me critiquen. Bueno, Octavio te manda a saludar, Claudia, la Bella también. Un saludo también. Daniel dice hola y suerte. ¿No es Daniel el de que estaba aquí? ¿Quién sabe, No es. Bueno. Saludos, Eduardo también nos manda saludos. Murtag dice que hay que recordar que la mayoría de los cuentos han sido disneyizados. Pues sí, pero están los originales, ahí están los de los hermanos Grimm. Y realmente son cuentos para un público más maduro como Caperucita Roja. Luego se equivoca y dice, perdón, como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Saben qué está pensando el Murtag? Pero bueno. Qué bollo, pero grandototote. Luego Razak, también en la mitología griega Crono se come a sus hijos para mantener su reinado. Sí, totalmente cierto, de ahí viene. Jenny, que está interesante el tema. Luego Murtag se ríe y dice baloncito. Ya anda en sus ondas, Murtag, está bien. ¿Qué le hacemos? Ándale, pues sí, Murtag. De la madre que la madre que de partía baloncito. baloncito. Ya entendí. Ya lo rescatamos. Murtag, no, estás viendo. Luego Joel nos manda saludos y Trapo Sucio también nos manda sus... Ande, muy bien. ¿Y luego? Un saludo para toda la audiencia. Ay, gracias, Octavio. ¿Qué más le... Para usted, gracias. Ya que se acabe. Pura música de aquí en adelante. No te han felicitado ahora que no te quieren conocer, que la voz sexy. A ver, ¿dónde están? A ver, los admiradores. Los admiradores de Wendy. Órale, pues. Muy bien. Betsabe nos iba a hablar sobre un caso que leyó, ¿no? De las... Ay, perdón. Sí, Melanie menciona el caso de varios niños donde ellos al empezar a tener ese rechazo, al sentir el rechazo de la madre, menciona mucho el caso de una niña que nace su hermano y entonces el papá siempre decía un nombre. Al principio el papá pues la acepta, ¿no? Pero cuando nace su hermano el papá decía un nombre y la niña a los 2 años empieza a tomar y a decir que es un hombre, toma la personalidad de un hombre. Y entonces ella dice que es un hombre y en la escuela se empieza a comportar como un hombre. Golpea, tira, les arrebata las cosas a los demás niños, se vuelve agresiva y en la escuela, al igual que en la casa, tiene la misma postura de un niño. Y entonces la empieza a estudiar, la llevan a la terapia y empieza a analizarla y se va dando cuenta que el origen de este cambio, digamos, de personalidad se rige en que el padre empieza a poner más atención en el niño. Y entonces, como ella desea la atención del padre, decide cambiar su personalidad y ser un niño para tener la atención del señor, ¿no? De su papá. También, me ha tocado casos de que esto puede haber ese cambio de personalidad de una niña que quiera ser niño o al revés, porque en el caso especial de los padres, por lo regular es de siempre quiero tener un niño, ¿no? El primer hijo que tenga quiero que sea niño. Exacto. Entonces, los niños cuando van creando su conciencia, su yo y lo saben, van adaptando o van adquiriendo comportamientos de niños. En caso especial, una niña si a su papá le gusta el fútbol y quiere llamar la atención de su papá, va a estar como viendo la televisión, el fútbol con su papá. Todo es en busca de la aceptación. Así es. Muchas veces puede ir en búsqueda de esto, de que el papá la acepte y que le preste más atención de la que tiene, ¿no? Porque cuando un papá no obtiene a su hijo que quería, al niño, puede haber rechazo hacia la niña. Y ha habido varios casos de esto. Nació el hijo, no fue niño, entonces no, o ya no es mi hijo, no lo quiero ver, o rechazo totalmente. Sí, bueno, también va, ¿no? Pero por lo regular pasa esto, rechazo hacia los hijos cuando son niñas y el papá había deseado una. De hecho, ella lo menciona como que los papás toman una actitud como de, bueno, ya está aquí, está bien, es niña, pero es como de resignación, no es una actitud de realmente qué padre que nació mi niña, ¿no? O sea, se resignan y la niña obviamente lo percibe. Y la resignación no es
muchas veces no le es favorable a los niños. ¿Por qué? Porque se resignó el papá, pero inconscientemente le puede estar transmitiendo mensajes a la niña, no solamente de rechazo, sino de, como ya lo decía anteriormente, no te quiero, no eres mi hija, pues estás aquí, ya que el común... Exacto. Muchas veces, y bueno, algunos autores lo mencionan, que los niños que han llegado a terapia es porque bien los padres, no es que sean malos padres, al menos para la sociedad, sino que se preocupan como si fuera un objeto el niño, no lo humanizan de esta manera, sino que se preocupan en que sí, esté bien, sí lo llevan al médico, lo llevan a sus chequeos, demás, siempre se preocupan de su salud, pero nada más física, y se olvidan de esta parte mental que también es sumamente importante, en el que se va formando pues su personalidad y se está estructurando el niño a temprana edad, niño o niña en el caso, menciono niño por el término en general, ya sea el gusto de la pareja, a veces como mencionan, bueno, al menos aquí en nuestro país siempre hay como una tendencia pues a un machista en el que tiene que ser niño, ¿verdad? El primogénito, exactamente. Pero siempre se hace esto, se cuida mucho físicamente cuando se menciona, pues son buenos padres, pero se descuida mentalmente, entonces de aquí lo tratan como pues un adorno más, de alguna manera, en el que sí lo traen muy bien, pero no lo tienen con ese afecto que es bastante importante para que él se sienta no solo querido, sino que se vaya conformando de una manera normal. Mencionaba aquí el doctor, pues es parte de conformar un buen Edipo, entonces si ellos quieren tener una continuidad de su Edipo, o al menos pues ya si tuvieron uno malo, modificarlo, pues estaría bien esto, no solo poner atención en la parte médica o física, sino en la parte mental, porque aquí menciona inclusive Melanie Klein, que dice, muchos de los que me han llegado a terapia pues están muy sanos y todo, pero sanos corporalmente, ¿verdad? Físicamente sí, los llevaban con el médico, sí, sus vacunas, demás, pero de esta manera siempre estaban desatendidos, eran como, por decirlo, bueno, en este caso de los casos que le llegaban, pues darlo a la niñera y pues tenerlo nada más en su cuna o así, pero pues pasaba por todas estas etapas y el niño a base de fantasías, que estas fantasías se traducían en pesadillas, era como trataba de amenizarlo, diciendo, bueno, pues ahora a lo mejor él imaginaba hay un monstruo, a lo mejor una bruja, a lo mejor esto, o me van a comer, porque pues él se los quería comer de alguna manera. Entonces es importante tomar en cuenta que el factor mental pues tiene que estar presente a base de una relación más cercana. De hecho, menciona el caso de un niño donde ella le pregunta si teme que su madre lo abandone, y el niño le responde que no. Le responde, ¿qué voy a hacer si mi niñera me deja? Ya Sí. la toma como su madre, ¿no? Más. Sí. Es que es importante en los niños, los primeros años de desarrollo de los niños, quién esté ahí con ellos, porque van formando su estructura psicológica, van formando su carácter también de los niños, y pues si están cuidados por una niñera, no, aunque ella los quiera mucho, aunque ella esté ahí con ellos todo el tiempo, no va a ser no es el mismo apego que tendría con la madre. O de alguna manera pues la niñera va a acabar su horario y se va a ir, ¿no? Entonces, ¿con quién va a estar? Ahí es donde ya todavía se separa más como la entidad buena y la entidad mala. Entonces ya ahora sí lo podría separar en dos personas, que la mamá buena sería la niñera y la mamá mala sería en este caso la verdadera madre, y ya como que lo separa ahora sí por completo. Entonces en vez de apoyarlo, pues como este caso que dice, no, pues ¿qué voy a hacer si se va mi niñera? Pues ahí lo materializa por completo, en que ahora ella es la buena y ella es la que cuenta para él. Y la mala se refuerza porque llega y la buena se va. Entonces, la fuerza que tiene el que llegue la madre y le diga, bueno, pues ya es tu horario, que te vaya muy bien, hasta luego. Y el niño dice, bueno, ¿por qué la está...? Porque la corre. Exacto. Y más aparte que generalmente las niñeras son como, te mantienen feliz y todo, y no te regañan. En cambio llega la mamá y, levanta tu cuarto, ¿por qué tiraste esto? Entonces pues ya viene totalmente la otra cara, porque la niñera en vez de decirle levántalo es, ¿jugamos con él? Así que pues cambia totalmente ese lado de, pues mi mamá es malvada y la niñera es la buena y ella me va a cuidar, porque aparte es la que la está cuidando. Y creo que sí es algo, como dice Tavo, que son problemas que no se toman tanto en cuenta, porque es como, ok, que mi niño nazca sano, que se le cuide de salud y todo, pero al ser sobre todo padres primerizos no se cuida o se le cuida demasiado dejando descuidadas otras partes,
pues voy a tratar de estar con él todo el tiempo, pero sin hostigarlo, le voy a dar lo que necesite, más no todo lo que quiera. O sea, no cuidan tanto como medir eso, o lo dan mucho o lo dan muy poco, y el niño va desarrollando esos miedos tras los años. Sí, es importante aquí también que los papás se den cuenta la estructura que le están formando a los niños, ¿no? Y no va nada más de los límites, las consecuencias que se pongan, sino también el trato que hay entre los dos y que el trato que haya y el ambiente que haya familiar. Porque, bueno, si nada más se preocupan por el bienestar físico, ¿qué va a pasar con un niño que está abandonado emocionalmente o que está recibiendo nada más reproches o reclamos entre los padres, ¿no? Que están viviendo un ambiente familiar muy disfuncional, de pleitos, enojos. Ahora añadir también que a veces cuando se sobreprotege al niño, pues también acarrea sus problemas, porque estamos aquí previendo casos en los que hay un abandono, pero hay casos también que, por decir, a la hora de alimentarlo, en este caso al amamantar, lo hacen por un periodo prolongado en el que se pasa, y pues también acarrea sus problemas de esta manera, el no tener hablando de las etapas en las que va pasando, el no tener ese distanciamiento que es necesario, de alguna manera, claro, lo vuelve bien totalmente enfocado. dependiente al Sí, niño. pues dependiente y débil. Y débil. No, porque también, digamos, hay un abandono, también puede haber un abandono afectivo, no solamente a nivel de que lo dejen, sino de que esté ahí el niño y nadie se dedique a cuidarlo, a quererlo, a acariciarlo, pues a todo eso, y también eso perjudica, pues al fin de cuentas sí es un abandono afectivo y el niño puede ser que hasta se psicotice, pues por esa razón, ¿no? Déjame darle los últimos mensajes. Dice Jenny y Vanessa y Frank que está muy bueno el programa, ¿eh? Luego, Gracias. Luego Mustaq y Razak que se pelean por Wendy porque cada quien la quiere para uno. Oye, yo llevo un año aquí ni se pelea por mí. Wendy lleva dos días y ya se están peleando por ella. Fíjate nomás, ¿qué es eso? Luego, a ver, dice. Tengo novio, sorry. Ya puso el límite. Quite la emoción, ay, no te digo. Ya si no te hablan si no escriben, ya sabiste por Sigan qué. escuchando el programa, muchachos. Pero puede tener otro ciber, ¿verdad? Un cibernovio. Isabel dice, está muy bien el programa. Octavio, gracias por la recomendación. Ay, Octavio. ¿Es Claudia? No, Isabel. Ay, ya tiene dos. Saludos a todos y suerte. ¿Mande? No soy la única, Tavo también tiene fans. No, pues son para hombres y para mujeres, digo. Alex ahí nos manda saludos. Hasta que alguien me manda saludos. Gracias, Alex. Gracias, qué amable. Oyes. Ya, sí, tu esposa que también es psicóloga, yo creo que sí le entiende perfectamente. Muy bien, ¿algo más para cerrar? Bueno, Selene. Vamos a concluir el tema de hoy tomando en cuenta las fantasías de los niños, ¿no? Que siempre van a representar algo, a lo mejor un miedo, una ausencia, carencia de algo, no nada más de los padres, sino del contexto familiar totalmente en el que se desenvuelvan. Sí, pues añadir esto que ya hemos ido reforzando la idea a lo largo de todo el programa, tomar en cuenta cómo se va estructurando el niño en esta etapa y pues tratar de reforzarlo de esta manera, bueno, en conjunto los que sean padres, con un acercamiento cariñoso, ¿no? De alguna manera, porque muchos de los, ya sea al alimentarlo, al estar con él, es la forma como lo hagan, lo que va a dar paso a fantasías o a pesadillas, sea el caso, ¿verdad? Ya, porque todo es un deseo, siempre es un deseo que va a ser saciado, o ese deseo se va a monstrificar y pues hacerse ahora un miedo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tratar de prever esto, y bueno, como mencionaba el doctor, darle continuidad al buen Edipo y no al mal Edipo. Claro, por supuesto. Dice Razak que no es celoso, Wendy. Sí, bueno, puede ser tu primer fan acosador, para que veas en la radio. Puede ser. Muy bien, entonces, bueno, para el siguiente programa vamos a ver lo que es el tema de la separación.
Así es. De la separación, de todo, nomás de algo en especial. De todo. Eso, De muy todo. bien. Tráiganse de todo. Separación de Sí. los padres, de los hijos, de los abuelitos y todo lo de los amigos separaciones. y de la novia y todo lo que ustedes quieran. Por Ay, eso de vamos a los dejar amores. el tema, la separación, no vamos a poner, no Sus vamos diferentes. exactamente. La separación de las pulsiones también, en el efecto y la idea. Podría también. ser. Ay, hombre. Es un programa bastante amplio. Así que no se olviden de sintonizarnos. ¿Cuánto falta? Todavía falta, cuéntense un chiste. A ver, díganme. No, pues nada, agradecer a la audiencia que nos sigue. Ay, sí, ¿verdad? Como tienes fans, por eso. Ay, Dios No, mío. a todos los que como nos te escuchan, siguen. ¿no? Gracias. Y Hombre, pues, también que no se a olviden la Bersabe, siguiente- ella la se siguiente les edición. manden saludos. Pues oyes, nomás Wendy y Octavio, ¿y nosotros qué? Yo te Haremos, chupo haremos. Rasbeta, yo te quiero. Mi gremio. Pero bueno, aquí estaremos el siguiente martes. Y No, y también si quieren mandar comentarios O o temas. ideas. O temas. sugerencias, Ajá. ¿Cuál es el exactamente. correo? Tú te lo sabes, Doc. Yo no me lo sé. ¿Qué cosa? El correo. El correo, bueno, o aquí o a la página de Facebook Ujú. de AMSPGDL o a mi página, o si quieren decir su página lo también. pueden dejar aquí como mensaje. O aquí en el mensajito, Gracias. o Sí, en al, cada bueno, programa. al correo es psicoanálisis2012 @hotmail.com. Ahí es ya lo donde, tienen. donde lo leyemos. Ahí se aceptan sugerencias, quejas, consejos. Preguntas Citas, ¿no? también. No, gracias. Octavio, ¿tú citas Preguntas, tu pero teléfono no. particular cuál es? Digo, como mencioné, Las preguntas las preguntas. también. Habrá gente que sí esté empapada de todos estos temas, pero habrá gente que no. Entonces, si tienen alguna duda, pues aquí estamos para resolverla de la mejor manera. Te preguntas como ¿cuántos años tienes? Si tienes novio, Ay, novia. bueno, Preguntas del sobre, tema. sobre el tema, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente martes. Gracias. Y aquí andamos.